Bueno, buenas tardes. Shabbat Shalom a todos los que empiezan a conectar desde ahora. A todos los hermanos que nos ven desde de diferentes puntos del planeta, tanto dentro de España como fuera de él. Esperamos que este día de Shabbat y el cierre de este día sea de bendición para ustedes. Un día más compartiendo con ustedes la enseñanza de la Parashá. De antemano, les pido disculpas porque estoy un poquito afectado de lo que es la respiración por cosas del tiempo en que estamos. Estamos en las transiciones de primavera y todo esto, y me encuentro un poquito afectado de lo que es la respiración, tos y cosas por el estilo. Así que de antemano les pido una pequeña disculpa por eso y vamos a empezar inmediatamente el día de hoy agradeciendo al Eterno por esta oportunidad de que ustedes y, y yo podamos estar en contacto con la enseñanza de la parasha del día de hoy. Voy a compartir pantalla, si me lo permiten, y enseguida empezaremos a ver en nuestras pantallas lo correspondiente al día de hoy de la enseñanza de la parasha. Y como podemos notar, para el día de hoy tenemos una presentación de algo que es muy habitual en nuestros días, algo que es muy natural para nosotros, eh, y que tiene que ver con, con el día a día de cada uno de nosotros. Ciertamente ya el título da para hablar muchísimo acerca de lo que es la santidad, acerca de si somos o no somos santos sobre esta tierra. Y bueno, revisando las enseñanzas anteriores, revisando lo que ya hemos pues tocado los 5 años atrás de que es el registro que tenemos en en la página de YouTube de Benedición, tenemos 5 años acumulados de enseñanzas de Parasha, o de las Parashot, perdón. Y hemos tocado muchísimos temas, hemos abarcado, creo yo, de muy buena manera todos los puntos claves de lo que es la parasha de Kedoshim, que es correspondiente a la número 30. El día de hoy ya un poco más relajados y para los que son nuevos, eh, quiero exponer un tema un poquito más abierto, un poquito más, más aplicable a nosotros. Es la temática que he manejado últimamente con las enseñanzas, aunque me gusta profundizar en temas como escritura, eh, textos extrabíblicos muchas veces de la explicación del por qué o qué de muchas de las cosas que se tocan en la parasha. El día de hoy, pues vamos a hablar como amigos, vamos a hablar como si estuviera de frente con ustedes y pudiéramos pues dialogar y charlar acerca de este tema de la santidad, que para el día de hoy es un poco complicado tocarlo por cómo está la situación en el mundo, por cómo podemos ver el movimiento de tantas iniciativas, de tantas leyes que se empiezan a crear para oprimirnos cada vez como nación santa, como ese pueblo que hemos sido adquiridos por el Eterno, que antes éramos llamados no pueblo y ahora venimos a ser su pueblo. Pues de eso más o menos se va a tratar y va a ser el día de hoy eh, esta pequeña enseñanza que se encuentra en Levítico 19, eh, del 1 al 20 y 27. Ok, ya para empezar a entrar en el tema, podemos ir viendo ahí algunas generalidades acerca de lo que contiene esta parasha. Como siempre, al lado derecho ponemos las referencias posibles de las cuales ustedes podrían eh, pues tomar. Si quieren hacer un estudio un poco más profundo, les dejamos una pequeña guía. No es exclusiva, no es estrictamente algo que se deba seguir a
al pie de la letra, pero nos gusta poner conexiones entre lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento, como ustedes les llaman, muchos de ustedes les llaman. Y pues hemos puesto, por ejemplo, en la Haftará, podríamos ir al libro de Amós y revisar en el capítulo 9, del 7 al 15, lo que se toca acerca de lo correspondiente a la parashá de Kedoshim, la número 30. Y también lo podríamos hacer en Ezequiel 20, del 2 al 20. Ya para lo que es la parte un poquito más cercana a nosotros, contemporánea con lo que son los evangelios, en Mateo 19:1 y 21:46, pues se toca algo referente al tema de Kedoshim, acerca de la santidad. En la parte izquierda podemos ver como título el libro Levítico, Vayikra en hebreo, y los puntos del 1 al 7, que sería lo correspondiente a la salillot de la parashá de esta semana. En la número 1 estaría Seréis Santos. Es prácticamente en lo que nos vamos a quedar, no vamos a ir más allá de, de la enseñanza. Así que estaremos prácticamente entre el 1 y el 14 del capítulo 19. Y yo diría que prácticamente los primeros 3, porque ni siquiera llegamos a ir más allá. Y lo que les decía antes, si ustedes quieren, por ejemplo, tocar lo que son el punto número 2 o el aliyá número 2, que sería lo correspondiente a leyes varias acerca de injusticia, juicios, chisme, odio, o el número 3, leyes varias también acerca de cuándo plantar árboles, cómo se plantan, cuándo hay que coger su fruto, acerca de la prohibición de comer sangre y todos los detalles pormenores de esta enseñanza, pues tenemos 4 años atrás para poder revisar. Y si no, también los libros que hemos puesto aquí, como Ezequiel, Amós, Evangelio, San Mateo. Bueno, prácticamente entendemos que toda la Biblia es un complemento perfecto para cualquier palabra que vayamos a tocar. Pero en este caso, por ejemplo, los extranjeros, el número 4, que es algo muy interesante, el punto de los extranjeros, y mucho más el día de hoy, porque con los conflictos que hay en Medio Oriente, eh, es muy fácil para muchos oponerse el sombrero de pueblo escogido de Dios, de Israel, defendiendo la tierra de Israel, o por la persecución que posiblemente pueda estar en contra de ellos, quitarse este mismo sombrero y decir yo no soy parte, o negar incluso el ser parte del pueblo de Israel. Y siendo que todos somos parte del pueblo, quienes hemos sido llamados, quienes hemos llegado al conocimiento de lo que es la Biblia, conocimiento de lo que es la Torá, el entendimiento tanto profundo como en el nivel más básico que podamos tocar de lo que son las escrituras sagradas. Vamos a aprovechar el nombre del día de hoy de sagrado. Escrituras sagradas. Nos dicen que somos extranjeros, tanto en nuestro cuerpo, tanto en el mundo, en la historia, sea como pueblo de Israel o sea como humanos sobre un lugar al cual originalmente no estábamos destinados. Pero eso ya será para profundizar en otros momentos. Lo cierto es que todos somos extranjeros, tengamos o no el título de Israel. Y en el punto número 4, el Levítico 20, a ver, 1, 2, 3, 4, perdón, en el capítulo 19, del 33 al 36, podremos mirar todo esto, lo que tiene que ver con los extranjeros, el por qué se les llama extranjeros a los israelitas que salían de Egipto, porque ellos fueron extranjeros en Egipto y ahora vienen a ser pueblo, y cómo no deben oprimir a estos nuevos extranjeros que se le han sumado, y a dónde van a ir, a los que puedan quedar, que se quieran agregar al pueblo de Israel. El Eterno crea leyes o crea mecanismos para que ellos se puedan acercar al único Dios vivo y verdadero. En el capítulo, en la aliyá número 5,
encontraremos que lo que es la contaminación del santuario, el cómo el Eterno prescribe algunas leyes correspondientes a el no sacrificio de niños a Moloc y cómo esto contamina el santuario. Hubiera sido un tema interesante de tocar porque allí podríamos ver el cómo Dios guarda a la niñez porque eventualmente van a ser parte del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel como tal es su mismo cuerpo, es esa esposa que él viene a recuperar, es ese pueblo al cual él escogió, el que llamó desde lo contaminado de este mundo, desde las tradiciones paganas, lo tomó, lo sacó de la esclavitud, siendo extranjero, le vistió con ropajes de sacerdotes, les dio promesas, les entregó una Torá, les entregó un instructivo a seguir para acercarse a él. Y como vemos que el pueblo una y otra vez cae, se contamina y termina contaminando desde la niñez hasta los ancianos del pueblo. Entonces, en la línea número 5 podríamos ver eso, lo de la contaminación en el santuario, y el santuario termina siendo nuestro propio cuerpo, nosotros como el pueblo adquirido, y por consiguiente, el pueblo de Mashiach. El sexto sería lo correspondiente a la mujer de tu hermano. En parashá anteriores pudimos ver eh, las leyes acerca de no conocer la desnudez de nuestro padre, de nuestro hermano, de nuestros familiares, cosas relacionadas con inmoralidad sexual y temas afines a esto. Y el número 7, la ley número 7, no imites a las naciones que yo aborrecí. Ese es otro tema apasionante también, en el cual podríamos ver las 6 regiones que posteriormente conquistará Yehoshua bin Nun, con todo el pueblo que sobrevivió a la muerte en el desierto y pudieron garantizar la promesa, por lo menos terrenal, para la entrega de la tierra a manos de Israel. Y cómo esas 6 naciones hoy en día se podrían reflejar por medio de nuestros sentimientos, por medio de nuestras emociones. Como si permitimos que nuestras emociones vayan delante de nosotros, nosotros podríamos incurrir en los actos en los que estas naciones estaban contaminando la tierra que Dios escogió. Y nosotros, por ende, como seres hechos de esta misma tierra, teniendo estos, si lo podemos ver desde esta perspectiva, estos 6 puntos críticos que tenemos como seres humanos, como afines a esta naturaleza caída humana, podríamos estar contaminando la tierra, pero bueno, eso quedará, si Dios lo permite, para una próxima entrega que me corresponda dar acerca de la parasha de Kedoshim. Tocados ya todos los puntos, así muy brevemente, una generalidad muy por encima de todas las saliyot y con bastante tiempo para desarrollar el tema que les traigo el día de hoy. Van a ser poquitas diapositivas, pero quiero ser muy claro y quiero que quede pues muy bien explicado el tema de la santidad. Vamos a pasar de diapositiva y aquí la tenemos. Es mandamiento, es promesa. ¿Qué se dice en la Torá acerca de la palabra santos, la palabra santidad, la palabra de el pueblo escogido como los santos del Eterno? Esa promesa final que Pablo habla por la cual Yehoshua HaMashiach mismo descendería a tomar a sus santos. Estos que una y otra vez en Apocalipsis se habla de las lágrimas que han derramado los santos del Eterno, eh, la protección sobre los santos. ¿Qué es santidad? Esa es la pregunta en el aire un día como hoy en la parashá de Kedoshim. Entonces, tenemos 2 versículos, tanto de derecha como izquierda, que es el mismo.
Levítico 19:1 hacia los dos lados. Una versión es la versión Kadosh, que también es santo. Y en la parte izquierda, una versión simple, como la que vamos a encontrar en cualquier Reina Valera de 1960. Damos lectura, dice, santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Es lo que dice Levítico 19:1. Y aquí ya de plano, y en el primer versículo encontramos lo que Dios dice, que sale de su propia boca, que expresa por medio de Moshe hacia el pueblo. Santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. En la parte derecha leemos, ustedes pueblo serán Kedoshim. Ahí encontramos el nombre de la parasha. ¿Por qué? Yo, Hashem, soy Kadosh. ¿Ok? Un poquito variadas las letras, pero da un poquito más para hablar acerca de Kedoshim, Kadosh. Comparten misma raíz, se están hablando de lo mismo. Lo mismo que del lado derecho, santo y santo, lado izquierdo, perdón, santo y santo. Lo que pasa es que en una aparentaría, depende de quién lea y cómo lo lea, que es un mandamiento, que es una obligación por ende. Por ejemplo, vamos a ver, primera de Pedro 1:15 al 17, dice, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también santo es quien los llamó, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. En este caso, el autor de Pedro se está refiriendo a lo que dice Levítico 19:1. Han pasado muchísimo tiempo desde que se entregó la Torá hasta que se escribe Pedro. Han pasado muchísimas generaciones, han ocurrido cosas malas, cosas buenas. Ha aumentado un poco el conocimiento a estas alturas en que se escribe Pedro. Yahushua ya ha venido en apariencia de carne sobre esta tierra, nos ha enseñado cómo es ser santo. Y el escritor dice, más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan. ¿Qué es o qué quiere decir el escritor de Pedro en todo lo que hagan? Quiere decir que si me lavo los dientes, puedo ser santo lavándome los dientes. O en el trabajo puedo ser santo haciendo una rutina diaria. Porque dice en todo lo que hagan. Como también es santo quien los llamó. Porque desde la antigüedad está escrito, dice, sean santos porque yo soy santo. Entonces nos refiere a la parashá del día de hoy en Levítico 19, en donde el mismo Eterno dice, yo soy santo y santos seréis vosotros también. Ahora tengo una pregunta importante para todos los que están escuchando el día de hoy. ¿Es posible ser santo y compararse con el mismo Dios, el Eterno, el Creador de todo? No solo de la tierra, no solo de los seres humanos, de la luna, el sol, las estrellas, el universo, las galaxias, todo lo que no podemos ver, lo visible e invisible, dice Pablo. ¿Podríamos nosotros estar en ese nivel? ¿O será que Dios se equivocó al darnos este mandamiento? Porque ciertamente es algo totalmente imposible. No podemos ser santos, no está dentro de nosotros esa capacidad de llegar a ser como Él es. Ya sé que hay muchos ahí escuchando, ya sé que muchos ya en su pensamiento está diciendo, Cristian, estás equivocado. Claro que Dios tiene la capacidad de hacernos santos. Ok, ya eso es otra cosa. Si lo vemos y lo empezamos a ver desde esta perspectiva, ¿yo puedo ser santo? No, imposible, porque soy un humano, porque soy hallado falto delante de los ojos de Dios y porque de mí no podría salir una pureza tal para yo denominarme santo.
Yo no escogí seguir a Dios, yo no escogí llegar a sus caminos, de mí no nació ese deseo de poder buscarle, de leer su palabra. Más bien fue Él quien me rescató de ahí donde yo estaba, de ese hueco, de ese lugar oscuro, de ese fango, de ese lodo, de ese lugar de pudrición en la cual yo me encontraba. Él me rescata, me toma como su pueblo, me da promesas. Y entonces dice, sed santo, o más bien, seréis santos. Entonces el énfasis aquí será en, cuando Dios lo dice hacia futuro. Una pregunta más, ya estamos en el futuro, por lo tanto ya podemos ser santos. Y lo veremos después, ¿vale? Vamos a la lectura para no alargar tanto esto. A Hebreos 12:14, a ver qué nos dice. En la parte de mandamiento izquierda, en sus pantallas, Hebreos 12:14 nos dice, busquen la paz con todos, la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ok, otro punto importante. Sin santidad, nadie puede ver a Dios. Lo estamos leyendo en la misma palabra. En este caso, en Hebreos 12:14. Entonces, debemos buscar la paz con todos. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos ser santos en todo lo que hagamos. Pero aparte de eso, no basta con intentar ser santos, sino que debemos buscar la paz dentro de esa rutina diaria. La paz con todos, porque si no tenemos la paz con todos, la santidad no se hace presente en nosotros. Y sin esa paz, sin esa santidad, no es capaz ningún ser humano de ver a Dios. Y eso me recuerda textos como los cuales dicen que nadie puede ver a Dios y vivir. Ok, entonces vamos armando un poco el puzzle aquí en donde tenemos piezas como la paz. ¿La paz con quién? Con todos. En esta misma parasha de Kedoshim, también podríamos haber tocado el tema de ama a tu prójimo como a ti mismo, que es lo que se dice normalmente en la calle. Y es un refrán muy popular, cuando lo cierto sería leer, ama tú por ser el prójimo, como si fueras tú mismo, que es la verdadera interpretación. Tú que has llegado al conocimiento del Eterno, tú que has llegado al conocimiento de la Torá, que has caminado durante 5 años, 2 años, 3 meses, un mes, 2 días, en lo que es el conocimiento del Dios único y verdadero. Tú eres el llamado prójimo. El otro no conoce que es prójimo de nadie, por lo tanto no podría cumplir esta ley, más tú sí. Entonces, Hebreos nos aconseja, busca la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Parecería un mandamiento, ya vamos a ir a la parte de las promesas para verlo. Efesios 5:3, ¿qué encontramos aquí? Dice, entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Volvemos a escuchar la palabra santo y nos menciona uno de los delitos de muerte, inmoralidad sexual. Pero aparte de eso, impureza o avaricia. Cosas muy comunes en nuestro día a día. Impureza, no contaminarse con cosas, avaricia, no desear cosas de nadie. Y poco a poco empezamos a revelar las 10 palabras que fueron entregadas en el monte Sinaí. ¿Las recuerdan? Las primeras 5, las segundas 5, 2 tablas, 10 mandamientos, como les gusta decirle a muchos. Nosotros les llamamos las 10 palabras, porque entendemos que una palabra dada por el Eterno es una promesa. Y ya vamos aterrizando un poco en el lado de las promesas. ¿Por qué 5, 5? Por qué unas tienen que ver con Dios? ¿Por qué otras tienen que ver con nuestro hermano, con nuestro prójimo? Que dentro de un contexto pues de creyentes,
Tanto yo soy prójimo como mi hermano que está al lado es mi prójimo. Y debería ser mucho más fácil, mucho más tolerable el poder tener una buena relación. Efesios 5:3 cierra, porque no es propio del pueblo santo de Dios ninguna de estas cosas. Avaricia, impureza, inmoralidad sexual, y empezamos a enumerar varias cosas de las cuales el Eterno nos pide que nos alejemos, pero que entendemos que en nuestra naturaleza humana es parte de nuestro día a día. Me imagino que muchos ya estarán pensando en avaricia. ¿Será que si pasa un coche último modelo, el que más te guste, la marca que más te guste? Tú no codicias ese coche, tú no codicias un puesto muy alto que tenga alguien en alguna empresa, el dinero, la tranquilidad, no sé, muchas cosas. O impureza, tal vez estoy comiendo algo que no debo comer, tal vez estoy eh, frecuentando lugares que no debería frecuentar. Tú ponle lo que esté en tu conocimiento. Inmoralidad sexual, ya no deberíamos ni hablar de eso. Es más, Efesios 5 lo dice, entre ustedes ni siquiera debería mencionarse la inmoralidad sexual. Pregunto yo, 2024. La inmoralidad sexual prácticamente está inmediatamente a salir de nuestra casa. Cerramos la puerta y se hace presente la inmoralidad. No se debería hablar claramente dentro de un pueblo llamado Israel, en un comienzo en donde había muy poco contacto con eso. Pero en 2024, mil y pico, 2000, 3000 años después de que se da la ley, es prácticamente imposible que a nuestros ojos no llegue una imagen, no llegue una persona, no llegue un esperpento de persona disfrazado de algo que no es. Tantas cosas, incluso en las publicidades, en la calle, estamos más que nunca rodeados de esto. Y aún así, Efesios, hace ya, vamos a poner 2000 años, hace 2000 años Efesios nos dice, no debe mencionarse la inmoralidad sexual. No quiere decir que no exista, no quiere decir que no haya, sino que no debe mencionarse porque ya eso es algo de lo que nosotros deberíamos estar por encima de eso y ni siquiera tomarlo como quien no repara por la suciedad que hay en la calle. Cuando va caminando y da por hecho de que la calle es sucia, ni siquiera la tomamos en cuenta. Nadie va diciendo, me estoy ensuciando, me estoy ensuciando. No. Incluso algunos llegan a pisar alguna de esas suciedades y simplemente se limpia, se lava, no sé. Pero no se menciona. Así debería ser el punto de la inmoralidad sexual entre nosotros, los creyentes. Sonaría como un mandamiento. Debes estar vigilante de no mencionar o de no incurrir en impureza, avaricia, contienda con los hermanos, según lo que ya hemos leído, o lo que dice Mateo 5:48. Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Es muy fácil decirlo, se dice rápido, se escribe incluso aún rápido. Por lo tanto, dice el escritor de Mateo, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Son palabras muy bonitas, son palabras perfectamente decoradas, en perfección, en condición, eh, en ilusión de que alguien pueda llegar a ser perfecto en esta tierra. Pero Romanos es muy claro en esto. No hay nadie que busque a Dios, no hay nadie que haga lo bueno. Todos fallaron, a una se han desviado. Y está hablando de un salmo. Romanos habla sobre estas cosas. Pero entonces, ¿por qué lo vemos como, o no lo vamos a poner en esta categoría, no lo vamos a decir por qué lo vemos como un mandamiento? Vamos a preguntar más bien, ¿por qué está esto puesto en la Biblia, siendo que yo soy incapaz de, de librarme de todas estas cosas? Yo puedo despertar todos los días
con mi mente concentrada en no voy a pecar, no voy a pecar. Voy a ir por la calle con los ojos cerrados, así me choque con 50 personas, cruce las calles sin mirar los semáforos. Y tu naturaleza te impulsará a hacer lo malo porque es inevitable. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque a este punto ya muchos de ustedes estarán diciéndome que estoy siendo pesimista y que le estoy dando rienda suelta a quien me pueda escuchar, de relajarse, dormirse en sus laureles, como se dice popularmente, en que claro, soy incapaz de cumplir mandamientos, soy incapaz de ser perfecto, soy incapaz de no involucrarme en inmoralidad sexual, en impureza, en avaricia, en contender con mis hermanos, en no ser un buen prójimo. Soy incapaz, entonces ni me voy a molestar en cumplirlo, siendo que lo tomo como un mandamiento. Recuerden que estoy en un paréntesis. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que por nuestra condición o naturaleza humana de ser pecadores y de buscar constantemente el mal, sea una excusa para participar de ello. Que esto quede muy claro. Lo que le estoy exponiendo a ustedes como audiencia es que nuestra naturaleza es lo que somos. No podemos el día de mañana despertarnos y quitarnos las vestiduras de carne y decir, las voy a dejar colgadas en mi casa y voy a salir santo y perfecto a la calle y no va a pasar absolutamente nada porque yo tengo la habilidad de hacer esto. Eso es lo que estoy diciendo. Quien lo quiera tomar desde el otro lado, de que es que Pablo lo dijo, no recuerdo ahora mismo el versículo, entonces dice, entonces, ¿qué haremos, hermanos? Haremos que sobreabunde el pecado para que, no, haremos que abunde el pecado para que sobreabunde la gracia. Pablo también tuvo este conflicto y no estaba en los tiempos que estamos ahora. No estábamos en un 2024 en donde ya todo está a nuestro alcance, en nuestra mano, en un segundo. Queramos o no queramos, lo tenemos. Con mucha más razón ahora podemos enfatizar estos versículos, pero más que conocer los versículos, más que saber qué es lo que debemos o lo que no debemos hacer, que eso es muy fácil. Lo memorizo todos los días, me puedo poner una lista y grabar en mi mente lo que no puedo hacer, lo que sí puedo hacer, contra lo que estoy luchando. Pero si en nosotros no está el espíritu de aquel que sí es santo, es una guerra perdida la que tenemos. Desde el minuto cero hemos perdido lamentablemente la batalla contra este mundo. Y en esa condición es que nos rescata el Eterno. En Ezequiel 33:23 leemos lo siguiente. Estoy en la parte de mandamientos, ya cerré el paréntesis. Ezequiel 38:23. De esta manera mostraré mi grandeza y mi santidad y me daré a conocer ante muchas naciones, entonces sabrán que yo soy el Señor. ¿De qué manera está hablando Ezequiel? Cuando caminemos en esto que podríamos llamarle mandamientos, que a nosotros nos gusta llamarle promesas. Y como es una promesa, no depende de mí. No, no es que cargan la responsabilidad sobre mis hombros y sobre mi naturaleza humana para yo cumplir eh, letra por letra todos los mandamientos y palabras que están escritas en la Torá, que eso es lo que pretendieron hacer por muchos años los hombres de Dios, los que eran llamados a traer consuelo al pueblo, que no lo hacían. Pero bueno, estaba garantizado para que de esta manera el cumplir todos estos mandamientos que se tocan en Levítico 19:1, en donde dice, seréis santos porque yo soy santo y por lo tanto ustedes también lo serán. De esta manera mostraré la grandeza de mi santidad. ¿Ok? Y me daré a conocer a muchas naciones. Así que no es algo exclusivo de
del pueblo escogido y nadie más entra porque nosotros somos los guardianes. No se trata de eso, hermanos. No se trata de defender a la nación de Israel porque ellos son el pueblo escogido y no hay nadie más que pueda entrar. De hecho, cuando se entregan estas palabras, había muchísimos extranjeros junto con el pueblo escogido de los descendientes de Jacob, a quien se le entrega la promesa de ser Israel. Por lo tanto, no hay niveles de grandeza superiores o inferiores, porque todos terminamos siendo humanos. Y más que leer las campañas y los escritos, ya no digo del Nuevo Testamento, quedémonos en el Testamento de los antiguos, los reyes, los jueces, todas las historias que se cuentan. Ahí habían extranjeros, habían descendientes de los patriarcas, y todos aún se desviaron, como nos dice Romanos. Entonces, Dios promete mostrar su grandeza y la grandeza de su santidad con este pueblo. Eso lo vemos en Ezequiel 38:23 y hemos terminado con la parte de los mandamientos. Ahora vamos con las promesas. A ver si es que cambia un poco las palabras y podemos entender eh, mucho mejor el cómo no son mandamientos porque en primera no somos capaces y en segunda porque no depende de nosotros. Espero que esté quedando claro el mensaje. Promesa. Vamos ahí directamente. Segunda de Corintios 7:1. En Segunda de Corintios 7:1 que encontramos, dice, como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra satisfacción. Segunda de Corintios es muy claro en el capítulo 7 y entra con la siguiente frase. Como todos tenemos estas promesas, ¿de cuáles promesas está hablando Pablo a los corintios? De lo que ya se conocía la Torá, de lo que estamos hablando hoy, la parashá de Kedoshim, que las promesas del Eterno era que seremos santos, no que nos deja a la libre para que seamos santos. Seremos santos porque Él es santo. Y si Él es santo, Él que nos escoge a nosotros, pondrá las habilidades, pondrá el deseo, pondrá todo lo que sea necesario en nosotros, queridos hermanos, para purificarnos de todo lo que contamina no solamente el cuerpo, porque Pablo entendió que hay un espíritu, que tenemos una naturaleza diferente agregada a nosotros por medio del el Ruach HaKodesh, del espíritu de la santidad, que es la única herramienta que tenemos para convencernos y autoconvencernos del pecado en nuestra naturaleza. Por eso el paréntesis que abría antes en donde decía, si es que alguien toma el no poder cumplir los mandamientos por ser un humano, cualquiera se desviaría inmediatamente en decir, pues entonces no hago nada. Pero como ahora Pablo está en 2 Corintios 7:1, agregando nuestra parte espiritual, que es la verdadera lucha, según Pablo, debemos purificarnos tanto en el cuerpo, intentando cumplir los mandamientos, como ser sensibles al espíritu de santidad para guiarnos hacia la verdad y entender de que estamos incurriendo en faltas y en pecados y en delitos. Porque es nuestra naturaleza, no debemos tapar el sol con un dedo. ¿Somos pecadores? Sí, lo somos, todos, tanto como el que toca, el que canta, el que yo mismo, que damos enseñanzas, como el que se sienta y aparenta no hacer nada. Pero tenemos algo diferente, el espíritu de santidad. Y el espíritu de santidad, según la siguiente parte del párrafo, dice, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra satisfacción. ¿Cuál sería nuestra mayor satisfacción en esta tierra?
el poder descansar de esta batalla día a día entre el cuerpo y el espíritu. Y eso solo lo lograremos con el temor que proviene de Dios. Y ya veremos algo acerca del temor más adelante. En 2 de Timoteo 1:9, que lo tienen ahí en pantalla. Bueno, tienen la cita. Yo los estoy leyendo el texto. Pues Dios, pues el Eterno, Hashem, Yehoshua HaMashiach, nuestro único Dios, nos salvó y nos llamó a una vida santa. Él nos llamó, no por nuestras propias obras. Ok, aquí estamos claros, no porque hayamos estado en una iglesia toda una vida y por esas obras que podríamos haber hecho, es que Él nos llama. Porque aquí está claro en 2 Timoteo 1:9, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió el favor en Yehoshua Mashiach, incluso antes del comienzo del tiempo mismo. Escuchen lo que está diciendo en Timoteo 1:9. Es una revelación que se sale completamente de nuestra área de comprensión, porque no está hablando desde Adán y Eva, está hablando antes del comienzo del tiempo mismo. Nosotros estamos encerrados en esta dimensión de tiempo, inicio y final. Pero incluso antes de que esto existiera, el Eterno mismo ya nos había llamado a una vida santa. Por lo tanto, esta naturaleza que estamos viviendo hoy no podría oponerse a este llamado que incluso antes de existir el tiempo ya existía para nosotros. Eso es algo que yo no puedo explicarte ahora mismo, porque estoy dentro del tiempo, estoy encerrado junto con ustedes en este planeta, en este plano, en este mundo, compartiendo las desgracias de este cuerpo, pero que por su gracia y determinación dice que el Eterno mismo nos salvó, ya nos salvó, antes de que existiera el tiempo. Esto es algo que creo que a muy pocos les hará sentido ahora mismo. Él nos salvó antes de que existiera el tiempo, antes de estar Adán y Eva en este mundo. Y nos concedió este favor solamente dentro de Yehoshua HaMashiach. ¿Ok? Dejemos esto aquí porque me gustaría profundizar aún más hablando de fuera del tiempo, pero no. Tenemos un tiempo que debemos cumplir. Ya llevamos 40 minutos aquí. Se me va el tiempo volando. Bueno, y apenas estamos en la primera diapositiva. Ay, Señor. Bueno, vamos a orar lo que tengamos que orar. Que quiera quedarse, eh, pues bienvenido. ¿Ves? Vamos. Romanos 12:1 para continuar. Por lo tanto, hermanos, entendiendo esto que hemos hablado antes, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia del Eterno, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable. ¿Qué nos está pidiendo el autor aquí? Tomando en cuenta la misericordia de Dios. ¿Cuál fue la misericordia de Dios? Que antes de que existiera el tiempo, nos salvó y determinó por su gracia que estaríamos con Él. Entendamos de una vez y por todas que este cuerpo, esta naturaleza, este mundo, este tiempo, no son nada delante del Eterno. Y aún así, cuando ofreciéramos nuestra vida, no sería una ofrenda suficiente para librarnos más allá del pago de nuestros pecados en este mundo, que es lo que muy pocos han entendido. Si aún, vamos a ponerlo así, si tú ofreces tu vida ahora mismo en ofrenda a Dios, solo podrías cubrir el pago de tus mismos pecados que cometiste en este mundo. Y te quedarías ahí. Pagas la entrada, pero no puedes continuar porque no tienes cómo.
Me doy a entender. Entonces, lo que Romano nos dice es, tomando en cuenta la misericordia de Dios, le ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Sacrificio vivo quiere decir que mientras vivas, que ese vivir sea un sacrificio. No porque me esté perdiendo de muchas cosas del mundo, del disfrutar de las cosas y banalidades que existen en este planeta, en este plano, sino porque el sacrificio es el yo entender que a pesar de tener la promesa a futuro de ser santo, decido luchar contra mi propia carne. Ese es el sacrificio, la lucha, el oponerse a este tiempo, el oponerse al día a día, al segundo, estar en contacto con lo que contamina. Haciendo esto, seremos santos, según el mandamiento de Levítico 19:1, y seremos agradables a Dios. Por lo tanto, podemos entender que el versículo que leíamos, en donde dice que busquemos la paz con toda la santidad, sin la cual nadie verá a Dios, si nosotros procuramos ser este sacrificio vivo, seremos santos. Y si somos santos, seremos agradables delante de Dios y podremos verle. Esa es la promesa. Así como la promesa de que nos dio que antes del tiempo ya nos había salvado. Y tenemos todas las promesas según 2 Corintios 7:1, de que tendremos al Espíritu para completar la obra que Dios ha puesto en nosotros. Y ya para cerrar esta parte, por lo menos, de las promesas, bueno, para empezar a cerrar, Romanos 6:22, porque ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Si logramos entender todo este pequeño puzzle que les armé de mandamientos eh, y de promesas ya reveladas, que las dos cosas son una misma, podremos entender que hemos sido liberados del pecado, que nuestra lucha contra el pecado en realidad es una ilusión, de la cual somos esclavos. No sé si captan este nivel. Hemos sido salvados, quiere decir que hemos sido liberados del pecado, según lo que nos confirma Romanos 6:22, pero ahora que han sido liberados del pecado, una vez que han entendido que es una promesa, es un regalo de Dios esto. Y cuando entendemos eso, dice, y que se han puesto al servicio de Dios. Cuando entendemos esto, no podríamos hacer otra cosa más que presentarnos delante del Eterno y decir, aquí estoy a tu servicio para hacer lo que tú quieras conmigo, con mi vida. ¿Y qué cosecharemos con esto? La santidad que conduce a la vida eterna. Es muy simple, hermano, lo estamos leyendo aquí. Ya escucho sus pensamientos. Sí, Cristian, usted dice que es muy simple, pero no lo es, porque mi día no es simple, porque mi lucha no es simple, porque mi adicción no es simple. Y se lo dije antes, las letras escritas en un papel son muy fáciles de leer, porque pensamos con nuestro cerebro, porque si pensamos así, pensamos con nuestra mente y nos engañamos a nosotros mismos en esta realidad que es una ilusión. Porque si tengo la promesa de aquel que creó el tiempo mismo y lo que había antes del tiempo que no somos capaces de comprender, y que desde entonces ya nos había llamado, ¿cómo nuestra mente humana va a limitar el poder que ya desde antes de yo existir existía para que yo fuera salvo? No lo comprendo, no lo entiendo.
Pero así funciona la fe, la mal llamada fe. La fidelidad de que Dios mismo, por su propio nombre, prometió de que todo lo que estaba aquí escrito pasaría, como Él decidió revelarlo, con personas que no eran perfectas, claro, con escritores que probablemente pusieron sus sentimientos en las letras que estamos leyendo, claro, con muchos libros que fueron quitados, puestos, agregados. Sí, todas estas palabras son santas y son perfectas, porque Dios decidió que a nuestro conocimiento llegara esta luz, poca probablemente, pero suficiente para que tú entendieras de que aquel que creó todo te está llamando y te ha llamado, y que si me estás escuchando el día de hoy es porque Él quiere que me escuches, no a mí, a Él, y eso garantiza tu vida eterna. ¿Cómo lo puedo comprobar? Bueno, no necesito comprobarlo, porque si necesitas que yo te lo compruebe, no estás llegando a la cuota mínima. Vamos a leer Apocalipsis 15:4 para entender cómo lo que se dijo en Ezequiel 38:23 cierra perfectamente en el fin de los tiempos con Apocalipsis 15, en el versículo 4. ¿Quién no te temerá, oh Adonai, Señor nuestro, y glorificará tu nombre? Porque solamente tú eres santo, solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Al final de los tiempos entenderemos que solamente hay uno santo. No hay 144,000 santos, no hay 8,000 millones o 14,000 millones los que vayamos a hacer en el fin de los tiempos. No hay división en el eterno. ¿Cuándo lo vas a comprender? Que Dios es Ejad, que el eterno es uno. Yo no existo como individuo apartado en este mundo. Mi lucha no es mi lucha, es la lucha de mi hermano. Mi lucha no es mi debilidad, es la debilidad de quien está a mi lado. Porque somos uno. Porque estas promesas fueron dadas a uno, a un pueblo, no a una nación, al pueblo escogido del Eterno. Dejémonos ya de títulos, dejémonos ya de, de autoetiquetas de que yo soy santo porque cumplo las palabras de él. No, esa santidad que en el mundo se habla, como la que podemos ver en la imagen. Una persona que cree que por llevar su Biblia en el brazo tiene ese poder que aparenta en la imagen, en la que estamos viendo aquí en la pantalla. Hay muchos que creen que por tener ese libro en la mano son santos, simplemente porque repiten las palabras allí, pero no las viven. No viven ese had, no viven esa unidad absoluta. Y por contraparte tenemos en el lado derecho la verdadera santidad. No sé si pueden ver ahí la imagen un poco. Estamos muertos. Estábamos en el hueco que nos correspondía según nuestra naturaleza. Y desde allí, nuestro Adón, nuestro Señor, baja a ese infierno, a esa tumba, que es el nombre correcto de una tumba, infierno. Baja hasta ahí y rescata nuestro cuerpo. Nos da vida nuevamente para decirnos, yo te escogí. Tú que estás muerto y no lo sabes, te escogí y te llamé antes de esta cárcel del tiempo existir. Y no te llamé para que seas uno, y no te llamé para que seas individual y vayas por tu cuenta. Te llamé para que seas uno en mi pueblo, en mí, en Mashiach, como dice segunda de Timoteo 1:9. Nos concedió este favor en Yehoshua HaMashiach antes del comienzo del tiempo. No somos santos que caminan, somos santos que morimos para poder ser igual a Él.
y que morimos a causa del Evangelio y que morimos por causa de las palabras que ahí están escritas. Por lo tanto, con viva voz podríamos gritar todas las mañanas lo que está en el centro de la diapositiva. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Difíciles palabras. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos, en donde nadie puede engañar a Dios. Fíjate si voy por el mal camino y guíame por el camino eterno. Eso lo encontramos en Salmo 139, el 23 al 24. ¿Quién es capaz de exclamar esta oración todos los días? Es porque ha nacido de nuevo, es porque ha entendido su llamado. Son palabras peligrosas. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Imagínate que se creara una ley con nuestra tecnología actual, en donde en nuestra frente, a manera de anuncio, pasara en palabras o en sonido nuestros pensamientos, segundo a segundo, caminando por la calle, aun cuando dormimos, que no hubiera nada oculto que no fuera a ser revelado. Piensen por un momento en eso. Pues a ese nivel debería llegar nuestra comprensión de nuestra naturaleza para, así como el salmista, escribir estas palabras. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por el camino malo y guíame en ese camino que es eterno. ¿Vale? 55 minutos a esta altura de la enseñanza. Bueno, acabamos con la primera diapositiva. Vamos con la segunda. A ver hasta dónde llegamos. Ok, todo esto para explicar lo que es la santidad y para demostrarles, o no demostrarles, para enseñarles a quien no supiera, de que es una promesa, de que todas las palabras en la Torá son promesa del Eterno. Pero, ¿qué realmente significa la promesa de ser santos cuando lleguemos a serlo después de que muramos? Porque esa fue una cosa que se me pasó. Normalmente esta parashá, bueno, no normalmente, muchas veces esta parashá se lee junta con la anterior, Hareimot, que se dice después de que mueras. Se me va un poquito, bueno, ustedes debieron haber o deberían recordar la parashá anterior. Cuando se lee junta, se leería después de morir seréis santos. Es muy curioso este juego de palabras, esta frase que se forma con las dos parashas juntas. Después de morir seréis santos, que es un poco el por qué puse en la imagen anterior, en esta imagen de la parte inferior derecha, a Yehoshua liberándonos de esa muerte, porque está ahí. Son dos títulos de las parashot. Harei Mot Kedoshim. Después de morir seréis santos. Es muy curioso y es un guiño muy, muy revelador. Entonces, ¿qué verdaderamente significa Kedoshim o la palabra Kadosh? Porque el Eterno dice que Él es Kadosh. ¿Qué es ser Kadosh? ¿Verdaderamente el Eterno necesita ser Kadosh de algo? ¿O es porque es su naturaleza hacerlo? Si nosotros decimos que el Eterno es santo, y como en la traducción popular se dice apartado, podríamos decir que Él es apartado de los otros dioses. ¿De cuáles dioses? De los dioses nórdicos, griegos, romanos, babilonios, persas, todos estos dioses. Él sería apartado de ellos. O sea, quiere decir que tomaremos en cuenta a los dioses en comparación con el Dios verdadero. Y eso está mal. Eso está
terriblemente mal, porque Dios no es uno más de los dioses, porque el eterno y bendito sea, no es un simple Dios más el cual se apartó del resto. Él es Kadosh. Y la palabra Kadosh, vamos a demostrarlo con, es que no sé por qué siempre me sale la palabra demostrar. Vamos a verlo, vamos a estudiarlo, vamos a entenderlo con estos dos versículos que tenemos aquí. Tenemos el testamento de los antiguos y la revelación del evangelio por medio de Yeshua HaMashiach. Las dos partes de la Biblia que ustedes conocen como antiguo y nuevo. Esas dos hablan de la misma cosa. El Levítico 20, 24 a 27 lo tienen ahí en pantalla. Lo quise poner para que ustedes lo puedan ver. Pero a vosotros os digo, ¿a quiénes? Al pueblo, a los que son llamados. Poseeréis la tierra que perteneció a estas naciones, tierra donde abunda la leche y la miel. Yo mismo os la daré a vosotros como herencia. Yo soy el Señor vuestro Dios, que os he distinguido entre las demás naciones. Distinguido ya sabemos que es Kadosh, que es santo, el verdadero nivel de la santidad. Entonces, si el Eterno proclama que vamos a poseer la tierra, no Eretz Israel, la tierra, toda la tierra, toda, porque la Eretz Israel es la figura de lo que fue la tierra en completo, que es nuestra herencia, porque ya les digo que no vamos a ir a ningún cielo, el cielo vendrá a nosotros, sino porque estaría el versículo en donde dice, venga a nosotros tu reino, que ya vino, por cierto, que es Yehoshua HaMashiach. Espiritualmente ya vino en apariencia de carne y nos dejó a quién, a su espíritu de santidad, para que por medio de su espíritu nosotros podamos ver en esta tierra corrupta la verdadera nación de Israel. Eso es otro tema, eso es otra explicación aún más larga. Pero poseeréis la tierra, nuevamente hacia futuro, poseeréis la tierra. Se lo está diciendo a las naciones antiguas, ¿ok? Y dice, yo mismo os la daré a vosotros como herencia. Y dentro de unas comillas muy grandes, yo soy el eterno vuestro Dios. O sea, yo soy el eterno, ese, el Dios, el distinguido. Y como yo soy distinguido, os he distinguido a ustedes. Ya hablamos de que Dios no necesitaba distinguirse de otros dioses. Pues nosotros no tampoco en Mashiach no necesitamos distinguirnos de o apartarnos de la gente del mundo. Porque no está en nosotros, porque ya Él nos apartó antes de venir a esta tierra. Ya Él puso en nosotros y en nuestra frente distinguido para mí, apartado, una cosa sobrenatural en este mundo. Caminarás en este mundo, pero no estarás en este mundo. Tus pisadas dejarán huella porque yo te distinguí a ti. Muchos cargan con este peso y no lo saben. Muchos caminan en el mundo vagando sin saberlo y son distinguidos del Eterno que creó el tiempo mismo. Pues sépalo ahora mismo. Tú eres un distinguido del Eterno que camina en este mundo, pero que perteneces a un mundo superior, a ese mundo que traerá cuando venga con su reino a esta tierra. Ahí seremos santos porque Él es santo y seremos transformados y le veremos a Él como Él es y seremos transformados como Él es. Esa promesa en Levítico 20. En 1 Corintios 4:7, ¿qué dice? ¿Quién te distingue de los demás? ¿Quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes
que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? A ver, son una, dos, tres preguntas claves. ¿Quién te distingue de los demás? Arrojan esta pregunta a los corintios. A ver, ustedes, corintios. A ver, ustedes, hijos de Sión, bendición. ¿Quién te distingue de los demás? ¿Este mundo o el distinguido Kadosh, Yehoshua HaMashiach? Él es el que te distingue. Entonces, respóndeme ahora. ¿Qué tienes que no hayas recibido? O sea, de lo que tienes ahora, de lo que entiendes, de lo que sabes, de lo que puedes compartir ahora. Todo eso que tienes, ¿será porque lo recibiste o es porque tú mismo generaste eso? Si respondes a estas dos preguntas, todo viene del Eterno, entonces, si ya lo has recibido, ¿por qué presumes de tu condición de Israel? ¿Por qué presumes de tu condición de ser apartado, de ser distinguido, de ser santo, de no mezclarte con los otros inmundos del mundo? Porque si haces esto, lo haces como quien no lo ha recibido, es lo que dice el texto. ¿Por qué presumes como si no lo hubieras dado, como si no te lo hubieran dado? Esto quiere decir, no presumas la santidad de algo que no te pertenece porque tú no la generaste. Y en dado caso, si la tienes, es porque la has recibido. Y cuando presumes de ello, es porque no lo has recibido y finges tenerlo. En todo caso, todo apunta a que el Eterno mismo es quien nos distingue. Y verdaderamente verás a alguien santo cuando no presuma de ello, cuando pase en un perfil bajo, cuando no quiera los aplausos, cuando no quiera el reconocimiento, cuando no necesite el que alguien más le llame de líder, le llame de guía, le llame de maestro, le llame... No, cuando aquel quien camina por el mundo toque a otras personas y no necesite reconocimiento, porque sabe que lo que tiene es prestado, porque dentro de sí y en su espíritu camina sabiendo que todo lo que él pueda llegar a ser de maravilloso en este mundo es simplemente porque el Eterno actúa a través de él. Que si fuera por él mismo, ni siquiera estaría ahí. Eso es ser distinguido, eso es ser santo. Así que estar en una plataforma con millones o miles de personas o en un canal de YouTube con muchos seguidores no te hace santo. El tener un traje bonito, limpio y caro no te hace santo. El tener un buen discurso y tener una buena, no sé, un buen monólogo. Entonces, y decir cosas bonitas y elocuentes y levantar la voz y gritar y demostrar con cosas que el mundo le gusta y le llama la atención, eso no es ser santo. Ser santo es entender que tu naturaleza no te permite ni siquiera acercarte a Dios. Y que si estás cerca de Él es porque Él te llamó. Y que quien te distingue es Él. Quien lo prometió en Levítico que te distinguiría del resto de las naciones. Y cuando dice el resto de las demás naciones, no está hablando de los continentes que hoy conocemos, no está hablando de los países que hoy conocemos, no está hablando de América y de Europa, está hablando de las naciones, de los que crean y ponen leyes en este mundo. Las leyes que tú deberías seguir son leyes fuera de este plano, son leyes que vienen de más allá del tiempo. Y tú no te riges por las leyes de este mundo, te riges por las leyes de lo que hay más allá, lo que hay después del séptimo día. Por lo tanto, si tú eres distinguido, si tú eres Kadosh, si tú eres santo, todo apunta
al Padre de las luces, que es el que está en el centro. No hay imagen de él, es simplemente una figura. El único que es Kadosh es el Eterno. Y si somos Kadosh es porque estamos dentro de él. Ahí cerramos la parte de Kadosh. Pero hay otro tipo o hay otra forma u otro sendero que podemos transitar para poder acercarnos al Eterno. Y está ahí mismo en Levítico 19:3, que dice, cada uno temerá a su madre y a su padre, y guardaréis mis mandamientos de reposo, mis días de reposo, perdón. Yo, Yud Hei Vav Hei, vuestro Dios. Cuando dice yo, Hashem, tu Elohim, está diciendo, no, a ver, yo soy Dios, yo soy Kadosh, y yo en mi potestad absoluta de todo la eternidad, el universo y lo que hay más allá, digo que cada uno tema a su madre y a su padre, y que guarden mis días de reposo. Acabó. Yo lo digo. ¿Quién va a decir lo contrario? Esto es para quienes, y con mucha vergüenza digo, que yo no hace mucho tiempo tenía un rencor en contra de mi padre, pero al entender o al caminar por la Torá, me encuentro con versículos como este, Levítico 9:19:3, que es como una pared gigantesca que se levanta frente a mí, con la cual no puedo luchar. Cuando veo las palabras, yo, Yud He Vav He, el que era antes del tiempo, el que soy en el tiempo y el que seré a pesar del tiempo, lo digo, tú lo cumplirás y tú lo harás porque yo dije que lo harías. Cada uno temerá tarde que temprano en tu vida, temerás a tu madre y a tu padre. Y no solo eso, guardaréis mis días de reposo. No hay discusión alguna. ¿Quién más se va a levantar en contra de el Shabbat? Si está firmado y autografiado por el mismo Eterno. Yo, Yud, Hei, Vav, Hei, vuestro Dios, lo aseguro. Promesa. Éxodo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor, tu Dios, te da. No en la que tú ganas, en la que te da. ¿Cuál es la tierra que te da tu Dios? Visto desde un punto de vista, si me permiten, tu cuerpo. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se prolonguen, para que tus días de tierra se prolonguen. ¿Por qué yo querría que mis días en mi tierra, en mi naturaleza, se prolongaran? Porque podría descubrir perlas como esta, versículos como este que me prácticamente me sentencia a temer a mi padre y a mi madre, o a mi madre y a mi padre en este caso, porque así tal cual está puesto ahí, así es como lo describe Levítico. En Efesios 6, del 2 al 3 dice, honra a tu padre y a la madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y serás de larga vida sobre esta tierra. Es fácil de entender, ¿no? Sin embargo, hay dos pequeños guiños que tenemos que tocar o tomar en cuenta al leer esto. Y una es la palabra yaré, que en este caso está en Levítico 19:3, que dice reverenciar, temer. Y el segundo sería kavat, que es honrar, que eso lo encontramos en Éxodo 12. Entonces, en una dice honra y en otro dice teme. En uno dice a tu madre y en otro empieza por tu padre.
Hay discusiones de discusiones y hay posturas de posturas. Alguno comentará que es porque la madre tiende a ser más vulnerada en cuanto a sentimientos y en cuanto a autoridad, y por eso le pone de primero, en el caso de Levítico. Y en el Éxodo, porque esta es la versión original: honra a tu padre y a tu madre, y tus días serán prolongados sobre la tierra. Eso lo confirma Efesios 6, del 2 al 3. Tenía más textos aquí en Mateo 15, en donde habla de cómo quebranten el día, en Corintios 13, donde, bueno, Corintios 13 sí lo, Corintios, 1 Corintios 11, 3, perdón. Lo necesitamos tocar para poder explicar las imágenes y ya ir acabando por el día de hoy, que ya han pasado más de una hora. Respetar a los padres implica, entre otras cosas, que un hijo no puede contradecir las palabras de ellos. Y no por un tema de orgullo propio de tu padre o de tu madre. Pero es que va más allá, tampoco le puedes decir, has hecho lo correcto, padre, o has hecho lo correcto, madre. No está en ti juzgar, no está en ti calificar como bueno o como malo lo que un padre hace. Y les digo que choqué con esta pared porque yo mismo tomé acciones en mi propia vida para borrar de mi historia y de mi naturaleza a mi padre, porque él en este plano terrenal nunca se ocupó de mí, nunca miró por mi protección o por mi bienestar. Yo quise pagar con la misma moneda, así que pues por muchos años le desconocí, no le tomé en cuenta como autoridad y rechacé todo lo que viniera en palabras y en presencia de él. Pero por impulso que no sale de mí, que no proviene de mí, a la empresa que tengo actualmente, el día de hoy, le he puesto el apellido de mi padre a manera de honra póstuma, puesto que ya él murió hace un par de años. Le estoy honrando aún después de muerto. Y no salió de mí porque en ningún momento deseé o es que ni siquiera tomé la decisión. Simplemente coloqué mi apellido, que es su apellido, en la empresa. Y así se llama. Es una honra que, como les digo, no salió de mí. Simplemente pasó. No lo deseé ni lo pensé. Le estoy honrando y no porque yo quiero, sino porque mi naturaleza, llámele santo si quiere o santa, hace que honre a mi Padre y que tema a su nombre. No de temer, de tenerle miedo a su humanidad, sino a lo que Él ahora representa en mi vida. Porque por muchos años rechacé su paternidad. Pero ahora entiendo el rol de su paternidad en mi vida eterna. Y eso es lo que me hace temer. Y a eso es a lo que voy a explicar ahora. Ven las imágenes que están en su pantalla ahora mismo. Bueno, es The Chosen. Ustedes conocen la serie que es muy, muy popular, pero que mueve muchos sentimientos. Honra a tu padre o honra a tu madre. Teme a tu madre. No, como les digo, no porque represente en este plano terrenal una autoridad absoluta que puede destruirte eternamente, sino porque es la cadena de mando que el Eterno ha establecido para que tú entiendas tus días en este mundo. Temerás a tu padre o a tu madre, o temerás en este caso de Levítico 19:3, que es el tema que nos convoca hoy. Teme a tu madre. ¿Por qué? Porque tu madre es lo primero en autoridad que encontrarás en tu vida. En ella viniste al mundo, por ella entiendes o empiezas a percibir el mundo. Y ella es quien te guiará en tus primeros años de vida. Pero ella no está sola.
Ella, a su vez, teme a su marido, que es la siguiente imagen, que en este caso son los primeros dos personajes son Yeshua y María, que es hijo y madre. En la siguiente imagen está Pedro y Edén, que son los personajes de la serie. En este caso, ella se sujeta a él y le teme como un padre, que sería lo ideal en una relación de, de matrimonio, de esposos. No porque el hombre sea mayor y todas las feministas, por favor, dejen esos pensamientos porque no estamos en este plano para entender, no estamos en este nivel para entenderlo, este nivel tan bajo de machismo y feminismo. La mujer se sujeta, la mujer correcta, verdadera, kadosh, santa, se sujeta a su marido, punto, lo dice la Biblia. No me vengan con cosas actuales, porque esto está escrito hace mucho tiempo. Y si ven las palabras que está arriba, yo, Yud Hei Bab Hei, vuestro Dios, Él las dijo, no yo, no los machistas de hace 3000 años. Él lo dijo y no por querer subyugar a la mujer, lo dijo porque es la figura que representa al Dios absoluto y único. La mujer teme al marido y el marido a su vez teme a Yehoshua Hamashiach, que en este caso es representado por el actor interpretando a Jesús, a Yeshua. Y esta es la cadena de mando. Rompe eso y romperás con la promesa que el Eterno dio para este mundo. Si no temes a tu madre, si no la honras, si no vas en contra de, su, de sus leyes, de lo que sea que haga, sea bueno, sea malo, sea una buena persona, sea una mala persona, haya estado o no haya estado, no te corresponde a ti, no está en tu nivel juzgar a nadie, mucho menos a tus padres o a tu madre o a tu padre, ni a tu esposo, ni a Yehoshua, ni a Dios mismo. Porque en algún punto deberás sujetarte a algo. Y si no sigues esta cadena, pues estás yendo por otro camino. Tu sendero no es un sendero, es un camino, el que ya muchos transitan y que no te lleva a ningún lado. En cuestiones de temer, yo prefiero temerle a Yehoshua, porque Él es la imagen visible de lo invisible, porque Él es la manifestación misma del poder absoluto. Y yo como marido me sujeto a Él y no obligo a mi esposa a sujetarse a mí, porque ella lo entiende, porque equivocado o no equivocado, intento seguir a Yehoshua. Y ella ve eso en mí. Y en determinado momento no me verá más a mí, sino que verá a Yehoshua. Sus ojos traspasarán mi carne y verá al Eterno actuando a través de mí. Como yo aprendí a diferenciar eso en mi madre, ahora que hago retrospectiva hacia el pasado, tuvo sus errores, tuvo su historia, pero fue la mujer que Dios puso para yo venir a este mundo. Y en mi pensamiento el día de hoy no está más que honrarla hasta el día de su muerte y aún después de su muerte. Ya el cómo la honraré y qué haré para hacerlo no depende de mí. El mismo Eterno pone en mí la santidad para poder acercarme a Él a través de mi madre. No sé si me estoy dando a entender. Y cuando yo logre hacer esto, y solo entonces podré guardar sus días de reposo, podré guardar el Shabbat, porque no hago nada guardando un Shabbat y siendo perfecto en todo lo que corresponde al Shabbat desde que comienza hasta que termina, sea o no sea un ritual, sea o no sea el día correcto para hacerlo, según la historia, porque eso es otro tema. Si yo hago todo esto perfectamente, pero no honro a mi padre o a mi madre,
escúchenlo, aun y cuando estén muertos, si no les honro con su recuerdo, con su nombre, no estoy honrando mi vestidura Kadosh que Él ha puesto en mí, que el Eterno ha puesto en mí. Porque Él mismo lo dijo, teme a tu madre y a tu padre. Y no solamente eso, guarda mis días de reposo. Y los días de reposo son todos los que Él ha dicho que son de reposo. No me corresponde a mí cambiar la fecha, cambiar la estación, cambiar la fiesta, cambiar la forma en que se guarda, porque Él ya lo determinó y Él ya dijo cómo era. Y así debe ser. Así que, hermanos, para ser Kadosh en esta vida, para ser santos y para ya quitarnos de una vez de nuestra mente el que ser santo es aparentar el ser buena persona para el resto de la humanidad. Mejor honra a tu padre, honra a tu madre. Guarda los días de reposo como Él dijo que lo hicieras. Y para de aparentar, porque eso no engaña a nadie, ni a ti mismo engañas. Así que esto sería todo lo que tenía para entregar. Bueno, había más cositas, más puntos, pero es lo que el Eterno ha querido que comparta con ustedes. Espero que haya sido de bendición y que haya agregado a sus vidas al menos algún versículo que les haya hecho despertar de alguna manera. Y me despido de todos ustedes. Déjenme terminar aquí, dejar de compartir. Me despido de todos ustedes, Javerín, y deseándoles que tengan una semana bendecida, que el Eterno pueda ir delante de ustedes, que pueda encontrar ese sendero que le conduce a Él, que haga resplandecer su rostro sobre ti y que también te dé paz y shalom para esta semana. Me despido de todos los hermanos, tanto de la congregación como los que nos ven o los que nos van a ver, deseándoles y dándoles un abrazo de parte del Eterno, el cual es nuestro Dios y único, Yeshua Mashiach. Me despido de todos ustedes. Shavuot Tov.